Buenas tardes. El grupo está formado por Armada Pablo y Gallo Axel, que es la persona que está hablando en este momento. Y vamos a aplicar el portafolio de funciones vectoriales, que es la unidad 1 del libro Stewart. Una función es una regla que asigna a cada elemento del dominio un elemento del rango. Una función vectorial es una función cuyo dominio es un conjunto de números reales y cuyo rango es un conjunto de vectores. Estamos más interesados en las funciones vectoriales, cuyos valores son vectores tridimensionales. Esto significa que para cada número t en el dominio de R hay un vector único en B3 denotado por R de t. Si f de t, g de t y h de t son los componentes del vector de R de t, entonces f, g y h son funciones de valor real llamadas funciones componentes de R. Y podemos ver la función de la siguiente forma. Vemos acá R de t igual a f de t, g de t, h de t. Tenemos entonces que R de t y las componentes van a ser funciones reales valuadas f de t, g de t y h de t. También pueden llamarse de otra forma. Puede ser f de t en la dirección y, que corresponde en un plano tridimensional a la dirección x, g de t a la dirección y por último h de t por k en la dirección z. Usamos la letra t para denotar la variable independiente porque representa el tiempo en la mayoría de aplicaciones de funciones vectoriales. El dominio de R consta de todos los valores de t para los que se define la expresión para R de t. Para determinar el dominio de una función vectorial, tenemos que saber el dominio de las funciones componentes y sacar la intersección de estos dominios y obtendremos un intervalo. Va a ser el dominio donde estas tres funciones existen o están definidas. Por otro lado, los límites. Bueno, límite de continuidad. La continuidad, perdón, la continuidad en una función de una variable está determinada por, por un medio de un límite. El límite de una función vectorial R se define tomando los límites de sus funciones componentes de la siguiente manera. Si R de t igual a f de t, g de t y h de t es una función vectorial con tres componentes, entonces el límite de R de t cuando t tiende a es lo mismo que sacar el límite en cada una de sus componentes. Es decir, el límite de f de t cuando t tiende a en la primera componente, en la segunda componente límite de g de t cuando t tiende a y así. Siempre y cuando los límites existan. Esto quiere decir que para que el límite exista en una función vectorial es necesario que ese límite exista en todos sus componentes. De lo contrario, si falla una, no va a existir, no hay límite para R de t. Los límites toman las mismas reglas que los límites de las funciones con valores reales. Vamos a ver un ejemplo. Determine el límite donde R de t es igual a 1 más t al cubo y más t por e a la menos t y seno de t sobre t. Según la definición de límite, el límite de R es el vector cuyas componentes son los límites de las funciones componentes de R. Entonces, si vemos en el ejemplo, sacamos el límite de 1 más t al cubo, el cual es un límite de polinomio, evaluamos en 0 y nos da 1. El límite de t por e a la menos t, cuando t tiende a 0, dará 0. En el siguiente debemos hacer una regla del L'Hopital, derivamos t, da 1 y la derivada de seno es coseno y nos da 1. Por lo tanto el resultado es i más k. Una función vectorial de R es continua en A si se cumple lo siguiente. Si el límite, cuando t tiende a R de t es igual a R de A, vamos a decir que la función es continua. Curvas espaciales. Existe una conexión entre las funciones vectoriales continuas y las curvas espaciales. Si tenemos tres funciones, f, g y h, las cuales son continuas de valor real t en un intervalo i, entonces el conjunto C de todos los puntos x y z en el espacio donde x igual a f de t, y es igual a g de t y z es igual a h de t, y t varía a lo largo del intervalo i. Se llama curva espacial. Las ecuaciones anteriores son ecuaciones paramétricas de la curva C y t se domina el parámetro. Nosotros, conforme vamos variando el parámetro t,
vamos obteniendo la curva C. Podemos pensar en C como una partícula trazada en movimiento cuya posición en el tiempo t es el conjunto de f de t, g de t y h de t. Si ahora consideramos la función vectorial r de t, entonces el vector r de t es el vector de posición del punto P con las componentes f de t, g de t y h de t en C. Por lo tanto, cualquier función vectorial continua R define una curva espacial C que se traza mediante la punta del vector en movimiento r de t, tal como se ve en la figura. Esta línea, la línea azul, primero apunta acá en C, en el comienzo, eh, suponiendo que este es el punto que corresponde a t, donde inicia el intervalo i. Este punto va variando, avanza, y tenemos el punto P, f de t, g de t y h de t, donde la punta del vector r de t termina precisamente en este punto. La curva es la conexión de todos estos puntos P. En esta presentación vamos a repasar dos herramientas fundamentales para el estudio del movimiento y del análisis matemático multivariable: las derivadas e integrales de funciones vectoriales. Una función vectorial es una función que asigna a cada valor de una variable real como el tiempo un vector en el espacio. La derivada de esta función, si existe, nos da el vector tangente a la curva que describe la trayectoria. Este vector indica la dirección y el sentido del movimiento. Formalmente, la derivada se define como el límite del cociente incremental del vector posición. Una forma práctica de derivar funciones vectoriales es hacerlo componente a componente. Si la función posición tiene componentes x de t, y de t y z de t, entonces derivamos cada una como función real. Por ejemplo, si r de t es igual a t cuadrado seno de t e de t, su derivada será 2t coseno de t e de t. Esta propiedad simplifica mucho el trabajo con funciones vectoriales. Geométricamente, el vector derivada es tangente a la curva en cada punto. Si la función r de t representa la posición de una partícula, entonces r' de t representa su velocidad. Si queremos conocer solo la dirección del movimiento sin importar su magnitud, podemos normalizar el vector derivada dividiéndolo por su módulo. Así obtenemos el vector tangente unitario. Las reglas de derivación de funciones vectoriales son extensiones de las reglas del cálculo diferencial. Por ejemplo, la derivada de la suma de dos vectores es la suma de la derivada, y si multiplicamos un escalar por un vector, también se aplica la regla del producto. En el caso de producto escalar o vectorial también existen reglas específicas. Estas fórmulas son muy útiles para resolver problemas en física, en dinámica, donde se combinan factores de vectores en movimiento. Así como derivamos por componente, también integramos por componentes. Es decir, tomamos cada componente escalar y calculamos su integral como si fuera una función real. El resultado es una función vectorial más una constante de integración vectorial. Esta constante puede representar una posición inicial o una condición particular del problema. El teorema fundamental del cálculo también se aplica a funciones vectoriales. Nos dice que si conocemos una primitiva de una función vectorial, podemos calcular la integral definida simplemente evaluando la primitiva en los extremos del intervalo. Esto nos permite obtener el desplazamiento neto de una partícula entre dos instantes. Si la norma de una función posición es constante, quiere decir que la partícula está moviéndose sobre una esfera de radio fijo. En este caso, el vector posición y el vector velocidad son perpendiculares, es decir, el vector tangente es siempre ortogonal al vector que apunta al centro de la esfera. Esto tiene muchas aplicaciones en movimientos circulares o en órbitas. Longitud de una curva. La longitud de una curva plana con ecuaciones paramétricas x igual a f de t, y igual a g de t,
y t en un intervalo entre a y b es el límite de longitudes de polígonos inscritos. Y para el caso donde f' y t' son continuas, la fórmula de longitud de arco es la siguiente. En dos dimensiones tomamos rectas a lo que llamamos polígonos inscritos, y cuando la cantidad de polígonos inscritos tiende a infinito, obtendremos la longitud de arco, que no es más que la integral desde a hasta b y la raíz cuadrada de f de t al cuadrado más g de t al cuadrado. Así tenemos la longitud de arco en el plano bidimensional. La longitud de arco se define igual si la curva tiene la ecuación vectorial r de t, f de t, g de t y h de t, donde t está en un intervalo entre a y b. Las ecuaciones paramétricas son x igual a f de t, y igual a g de t y z igual a h de t, donde f', g' y h' son continuas. Si la curva se recorre una vez a medida que t aumenta desde a hasta b, entonces se puede mostrar que la longitud es la integral desde a hasta b, raíz cuadrada f' al cuadrado más g' al cuadrado y h de t' al cuadrado. La fórmula también la podemos usar de forma más compacta, donde la longitud de arco es la integral de a hasta b y el módulo de r'. Ahora bien, supongamos que S es una curva dada por la función vectorial RT igual a f de t más g de t más h de t, donde t corre entre a y b, es decir, un intervalo real donde r' es continua. Esto quiere decir que las funciones f, g y h son diferenciables y sus derivadas son continuas. Y C se atraviesa exactamente una vez a medida que t aumenta desde a hasta b. Definimos su función de longitud de arco S de la siguiente manera. S es igual a la integral de a hasta t de la magnitud de r' de t. En el gráfico vemos que S de t es la longitud de la parte de la curva entre RA y R de A y R de t. Curvatura. La función vectorial r de t se va a llamar suave en un intervalo i si r' es continua y diferente de cero. Una curva es suave si tiene una parametrización suave, es decir, no tiene esquinas ni escúpidas afiladas. Cuando el vector tangente gira, lo hace continuamente. Si C es una curva suave definida por la función vectorial R, el vector unitario tangente t es la derivada de nuestro vector de posición r entre la magnitud del vector r'. Además, el vector tangente indica la dirección de la curva. En esta figura vemos que el vector tangente cambia de dirección lentamente cuando C es bastante recto, pero cambia de dirección más rápido cuando C gira bruscamente. Vemos que la curva no tiene picos, no tiene esquina ni bordes. La curvatura de C en un punto dado es la medida de la rapidez con la que la curva cambia de dirección en ese punto. La definimos como la magnitud de la tasa de cambio del vector unitario tangente con respecto a la longitud de arco. Debido a que el vector unitario tangente tiene una longitud constante, solo los cambios en la dirección contribuyen a la tasa de cambio de t. La curvatura se denota con la letra griega kappa. Kappa es la derivada del vector tangente con respecto a s. Es más fácil calcular si se expresa en términos del parámetro 3 en lugar de s, por lo que usamos la regla de la cadena. La derivada de dt con respecto a t es igual a la derivada dt con respecto a s por la derivada de s con respecto a t. Kappa es igual a la derivada de t con respecto a s. El dc pasa dividiendo, así que tenemos dt entre dt y lo dividimos entre la derivada de s con respecto a t. La derivada de s con respecto a t es la magnitud de la derivada del vector posición. Entonces, la curvatura kappa en cierto parámetro t es la derivada del vector unitario tangente entre la magnitud de la derivada del vector posición, ambos valorados en el punto t. En esta parte de la presentación vamos a ver cómo aplicamos las funciones vectoriales al estudio del movimiento de partículas. Vamos a analizar cómo una función que depende del tiempo nos permite describir tres aspectos fundamentales del movimiento: la posición, la velocidad y la aceleración de una partícula en el espacio.
Además, vamos a vincular estas ideas con la segunda ley de Newton y con herramientas geométricas como el triedro de Frenet, que nos ayuda a entender cómo cambia la dirección del movimiento. Para describir el movimiento de una partícula, primero necesitamos saber dónde está en cada instante. Esto lo hacemos mediante una función vectorial del tiempo que llamamos posición. Cada componente de esta función describe el cambio de posición en un eje del espacio. A medida que t varía, el vector r de t recorre una curva, que es la trayectoria de la partícula. Esta representación es más potente que usar coordenadas por separado porque nos permite ver direcciones, magnitudes y formas del movimiento en conjunto. Ahora, si derivamos la posición respecto del tiempo, obtenemos el vector velocidad. Este vector es tangente a la trayectoria e indica en qué dirección y sentido se mueve la partícula. Su módulo nos dice cuán rápido se mueve. Recordemos que velocidad es una magnitud vectorial y no solo tiene valor, sino que también tiene dirección. La rapidez es el módulo de la velocidad. Es una cantidad escalar y representa el ritmo al que se recorre la trayectoria sin importar hacia dónde. Además, la rapidez está relacionada con la longitud de arco. Podemos decir que la rapidez es la derivada de la distancia recorrida con respecto al tiempo. Esto nos permite calcular longitudes recorridas integrando la rapidez. Si derivamos la velocidad respecto al tiempo, obtenemos la aceleración. Este vector nos indica cómo cambia la velocidad, ya sea en dirección, magnitud o ambas. La aceleración es clave para interpretar fenómenos físicos como frenadas, giros o cambios de ritmo. Ahora, la segunda ley de Newton establece que toda aceleración tiene una causa y una fuerza neta, y se expresa como F es igual a m por a. Si conocemos la fuerza y la masa de la partícula, podemos hallar la aceleración. Luego, integrando la aceleración, obtenemos la velocidad y con otra integración la posición. Esta ley une el cálculo diferencial con la física y es fundamental en la dinámica clásica. Para estudiar cómo cambia la dirección del movimiento usamos el triedro de Frenet, que está conformado por tres vectores ortogonales unitarios. Este sistema se adapta al movimiento en cada punto de la curva y es muy útil para entender cómo se tuercen o se curvan las trayectorias en el espacio tridimensional. El vector tangente unitario indica la dirección del movimiento, el vector normal unitario hacia donde apunta y el vector binormal está definido por el producto vectorial entre el vector tangente y el normal. La aceleración se puede descomponer en dos partes, como aceleración tangencial, que indica el cambio en la rapidez, y una aceleración normal, que representa el cambio en la dirección. Ahora supongamos que tenemos una partícula que se mueve según la función r de t, t cubo i más t cuadrado j. Derivamos una vez y obtenemos la velocidad, que es igual a 3t cuadrado i más 2tj. Si derivamos nuevamente, vamos a tener un vector aceleración que es igual a 6ti más 2j. Ahora lo evaluamos en el instante t1 y nos da que la velocidad es 3i más 2j, su aceleración es 6i más 2j y la rapidez es raíz de 13. Si graficamos la trayectoria junto a los vectores de velocidad y aceleración, podemos ver cómo cambia el movimiento en cada instante. Esto nos ayuda a interpretar mejor el comportamiento de la partícula, como cuando gira, cuando se frena y cuando acelera. A lo largo de este bloque vimos cómo las funciones vectoriales nos permiten representar curvas en el espacio y modelar fenómenos reales. Analizamos cómo calcular la longitud de arco y cómo derivar e integrar funciones vectoriales para estudiar posición, velocidad y aceleración. Finalmente, aplicamos estas ideas al movimiento de partículas y su relación
con fuerzas, trayectorias y cambios en la dirección. Todos estos conceptos se conectan para brindarnos una base sólida en análisis multivariable y aplicaciones físicas.